Bienvenidos a esta guía sobre soportes y resistencias. Quería hacerlo para mostrarles más o menos cómo yo la utilizo. Por si les sirve, vean mi canal los videos donde hago operaciones. También van a ver cómo aplico esto en el día a día, cómo suman además en mis interpretaciones, porque son una parte también muy esencial de mi pequeño método que utilizo para operar, ya sea en velas diarias o incluso en papeles de Norteamérica con velas de 4 horas. Bien, como verán, yo ya tengo acá un gráfico prácticamente con líneas de tendencia y ahora vamos a empezar a identificar qué es un soporte. Primero vamos a eso. El soporte siempre va a estar en la parte inferior de las velas de una tendencia. Además, por ejemplo, en cada mínimo que se encuentre en los papeles tiene que haber al menos 2 contactos entre las velas mínimas. Por ejemplo, vamos a hacer ahora una línea de tendencia en media lateral, pero vemos una cierta inclinación después que comenzó con la subida de este papel. Entonces, para identificar qué es un soporte, en este caso podemos encontrar dos: un soporte estático y uno dinámico. El soporte estático es el que prácticamente se mantiene a un mismo nivel de precio y que coinciden entre ambos puntos como si fuera una especie de vereda, algo que está en un mismo nivel, como por ejemplo todos estos contactos de acá. Para dejarles algo más claro, le puedo dejar, bueno, son papeles que yo estuve viendo todo este tiempo, pero va a servir. Esto que está acá, la línea amarilla, la borro y para dibujar las líneas de soporte estático lo que hago es trazar este tipo de línea, que es la horizontal. Trato de ver que respete la mayor cantidad de puntos, que toque varios lo máximo posible, y lo gráfico. Tenemos todos esos contactos. Bueno, uno lo puede, si uno es más detallista, lo puede dibujar, hacer círculos, cuestiones así. Entre más contactos tenga la línea de soporte, mucho más sólida, mucho más fuerte, es mucho más tenaz, diría un estafador muy conocido en Argentina, Cositorto. Esto quiere decir que aumentan tus posibilidades de que ese soporte sea respetado si decidís entrar en esos precios. ¿Por qué te hablo de probabilidades? Porque no es algo exacto, no es una ciencia exacta. Esto es gente que está queriendo comprar, vender. La cuestión es que eso es con el soporte estático. A mí me gustan mucho los soportes estáticos porque a veces la vela toca por completo esa línea. En cambio la dinámica a veces toca por milímetros o con un mechazo, o a veces la vulnera. Entonces como que para mí son los más prolijos los soportes estáticos, y para mí son los que más éxito me dieron a la hora de tener buen timing o tratar de acercarme a eso por lo menos. Y además porque es mi forma de operar, o sea, yo busco soportes, trato de hacer coincidir todas las piezas que yo tengo en mi operatoria, no solamente del gráfico, sino del contexto y decisiones políticas y económicas que hay en el transcurso del tiempo, porque en el día puede llegar a cambiar todo. Alguien puede llegar a decir una palabra de más, otra palabra de menos, entonces el mercado reacciona en consecuencia de eso. Por eso tienen que tener mucha cautela los personajes públicos a la hora de hablar, bueno, salvo en nuestro país que no les interesa absolutamente eso. Bien, entonces vamos ahora al soporte dinámico. Acá tenemos un perfecto ejemplo. Vamos a esta línea de tendencia de soporte dinámico. Como dijimos, tienen que tener siempre al menos 2 contactos. La línea de tendencia, entre más contactos tenga, más sólido se vuelve dicho punto si llega a coincidir con el precio. 1, 2, 3 y 4, que finalmente lo quebró y se fue hacia este soporte estático. Bien, el dinámico es eso, directamente acompaña el movimiento del precio, y de esta manera algunas de ellas te va a dejar una figura chartista, que es algo que yo también lo tengo mucho en cuenta. Me hicieron una pregunta de desde cuándo se puede hacer una línea de tendencia, en qué plazo. O sea, va a depender de que identifiques el movimiento, determines en qué mirada del gráfico querés ver. Por ejemplo, estamos viendo el gráfico diario de este papel al lugar de aluminio, y yo voy a identificar esta onda del precio, que es la más reciente, que es el movimiento que está haciendo ahora, actualmente en octubre. Si uno coloca la línea de tendencia dinámica que tenga los máximos contactos posibles, y como verán ya tengo el soporte.
dinámico. Vos vas a intentar ver qué va a pasar con esta última onda si lo estás viendo en un plazo de tiempo coincidente con todo este movimiento. Es decir, por lo general va a ser un análisis que va a estar una semana, porque puede llegar a cambiar, puede caerse, ir mucho más abajo, puede volver al movimiento a cero, o sea al 100% de Fibonacci, en un retroceso. Son muchas las cosas que pueden llegar a pasar y por eso va a depender desde qué periodo querés tener una mirada del análisis técnico de ese papel, porque tranquilamente puedes decir, bueno, vamos a hacer una línea de tendencia a partir de acá con este punto y ya tenés algo más a largo plazo. Pero, ¿de qué te sirve hacer esta línea de tendencia tan larga y tan alejada del movimiento que está haciendo ahora? Bueno, te sirve por si se empiezan a quebrar los soportes que tiene, ya sea este dinámico que tiene aproximadamente acá, 2 toques, 2 máximos, 3 máximos. Es decir, cuando empieza a quebrar todo esto, cuando vuelva a este soporte, lo quiebre, pase la EMA 150 periodos, lo quiebre, toque el inicio del movimiento, lo quiebre, va nuevamente, vean cómo van coincidiendo esto, lo quiebre y vas a tener una referencia de entrada en este punto si lo ves a largo plazo en esta situación. Si vos ves que no va a retroceder ahí, bueno, te conviene analizar el movimiento más cercano o de mediano plazo de lo que está haciendo el papel. Lo mismo al revés, o sea, si son resistencias, si son techos, si yo hago esto tranquilamente. Hay gente que uniría los mechazos de la vela, ustedes ven ahí arriba que se mueve, y yo por lo general lo asomo al punto máximo del cierre. Para mí a veces las mechas son amagues y no veo que se repiten mucho, y cuando yo quiero entrar, ponerle que toco el precio del mechazo, no llega, o sea, ponerle que está queriendo llegar al punto del mechazo y no llega, no llega ahí y justo antes empezó a moverse. Bueno, yo lo que hago a veces es inclinar un poco más hacia el lado de la vela y no de la mecha. Es una cosa que yo hago que me sirve. No veo que lo hagan todo el mundo, pero cada pintor tiene su forma de dibujar, ¿no? La cuestión es que ahí ya tenés una resistencia que podría llegar a interactuar con el precio de Aluar en este movimiento y podrías decir, bueno, tiene este techo de resistencia para quebrarlo. Va a ser muy importante que si vos empezaste a ingresar en el papel en estos puntos, en este punto y ves que este máximo va a ser difícil de pasar, si ves que el índice verbal no va a seguir subiendo, por poner un ejemplo, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, por eso hay que estar atentos. El precio tranquilamente puede rechazarlo y perderlo. Entonces, las resistencias te marcan eso, un punto emocional, algorítmico si ustedes quieren decirlo, porque también hay algoritmos jugando para los grandes institucionales, y entonces tanto la resistencia como el soporte te dan un punto emocional, tanto de salida o de entrada, dependiendo de si vas en long o en short. Ahora, acá tranquilamente tienen un soporte estático y acá una resistencia estática, que es básicamente lo mismo, solamente que te dicen dos cosas distintas. Como ven, después de quebrarlo siguió el impulso muy fuerte. Como también les digo que en los soportes muchas veces te juegan en contra, es decir, hacen que va a quebrar todo, que se va a fundir el papel y finalmente termina volándose. Por ejemplo, mira, si hubieras comprado acá pensando que en este soporte iba a volar, estuviste un 10% abajo y quizá te fuiste antes por miedo, por decir, bueno, activo el de stop loss y adiós. Pero el papel terminó después subiendo casi un 88%, o sea, siempre intentan jugarte a que vos sabés que puede rebotar el papel ahí. Y por eso tenés que estar atentos a los amagues, que es algo que les hablo del canal siempre. Siempre tras un gran movimiento algo va a pasar. Hay muchas cosas de las prácticas que no están en los libros, como en todas las carreras, ¿no? En todas las carreras pasa lo mismo y en esto también tenés que saberlo. Conceptualmente pueden haber cosas y pasar otras. Te vas a ir dando cuenta mientras practicas y con eso vas a ganar conocimiento y cada vez menos nervios vas a tener para tener tus papeles, que al principio es lo que más cuesta entender, que la bolsa se va a mover y que a veces van a jugar en contra de nuestros conocimientos, que es lo que hacen también los balances, y por eso yo no opero. Y bueno, si me olvido de algo, avísenme, coméntenlo y yo hago una segunda parte, pero con esto es bastante ya claro qué son las líneas estáticas, ya sea de soporte o de resistencia, y las líneas dinámicas de soporte y resistencia. Espero que
se haya entendido. Suscríbete para más tutoriales y guías como esta. Un saludo.